Quiero estudiar y aún no sé dónde. ¿Sabías que en la Corporación Universitaria Republicana ofrecen carreras profesionales? Además, varias alternativas de pago, mejor dicho, calidad académica a muy buenos precios. En la Corporación Universitaria Republicana formamos colombianos ética, social y científicamente. Infórmate 286-2384. Inscripciones abiertas. Comunícate ya. 286-2384. La Corporación Universitaria Republicana, en compañía de su Facultad de Contaduría Pública, con el apoyo de la emisora U Republicana Radio y la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, les dan la bienvenida a este espacio, a este podcast para hablar de diferentes temas relacionados con los tributos de la capital colombiana. Para ello le damos la bienvenida al doctor César Carreño, economista funcionario de la Secretaría de Hacienda e Impuestos Distritales de Bogotá, por supuesto, y agradeciéndole a la Alcaldía Mayor de Bogotá también por hacer parte de estos espacios. Doctor César, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos y bienvenido a estos podcasts de la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá en U Republicana Radio. Muchas gracias, Arley. Un saludo muy cordial a toda la comunidad académica de U Republicana Radio. Un agradecimiento a la Facultad de Contaduría Pública que nos ha permitido el día de hoy hacer un programa muy interesante acerca del régimen sancionatorio en los impuestos distritales. En esta ocasión nos acompaña el profesor Renolando Chacón, quien es contador público y tiene más de 20 años de experiencia en consultoría, tanto tributaria como contable. Profesor, muy buenas tardes y bienvenido. Una pregunta, ¿el régimen sancionatorio es una pregunta que los ciudadanos tal vez no tengan mayor acercamiento a este tema? ¿Por qué motivo podría ser que a un contribuyente lo sancione? Buenas tardes, César, buenas tardes a Arley, buenas tardes a la universidad, gracias por la invitación. En el día de hoy, como lo mencionaban, hablaremos del tema del régimen sancionatorio, pero esa palabra régimen sancionatorio pues suena como muy asustable, por decir en otras palabras, pero claramente debemos definir a qué hace referencia esa normatividad que está tanto en los impuestos nacionales como en los impuestos distritales. Nosotros debemos entender que una sanción se da en el momento en que se incumple o se hace algo indebido. Entonces no cambia nada esa explicación para el régimen sancionatorio de Bogotá. Entonces, ¿por qué la ciudad me puede sancionar en la cuestión tributaria? Porque incumplo con esas obligaciones que tengo con el distrito de presentar mis declaraciones, que podría ser una omisión que se denomina dentro del derecho tributario, o porque las presento y las presento fuera de tiempo, entonces sería una sanción por una extemporaneidad, o las presento mal, que sería una sanción por inexactitud. En el caso de los impuestos distritales, pues estamos hablando de que existe alguna normatividad, o sea, ¿por qué la Secretaría de Hacienda tiene la facultad de sancionar a esta población que en algún momento no cumplió debidamente con sus obligaciones tributarias? Bueno, si hablamos desde el punto de vista, ¿cuál es el argumento jurídico que se tiene para sancionar en el tema de los impuestos? Todos los municipios y todos los distritos deben regirse por un régimen sancionatorio que hay a nivel nacional, que lo encontramos en el Estatuto Tributario Nacional, que ese es como la cartilla, la guía de navegación que tiene la Administración Nacional, la DIAN, para sancionar. Los municipios o distritos pueden tomar información de esa cartilla, de ese Estatuto Nacional y crear sus propios estatutos, en este caso el Estatuto Tributario de Bogotá, el cual no puede excederse de esas normas que tiene el Estatuto Tributario Nacional, pero sí puede aligerar, morigerar esas normas con el fin de hacerle la vida más fácil al contribuyente de la ciudad de Bogotá. O sea que, como bien lo explica, tiene que haber una ley de la República que respalde a Bogotá para que sí pueda sancionar a los contribuyentes que no cumplieron debidamente con sus obligaciones. La ley 788 del 2002, que en su artículo 59 nos habla del procedimiento tributario territorial. Ese procedimiento tributario territorial pues hace referencia a lo que le mencionaba, que los municipios y distritos
pueden diseñar su norma, pero siempre rigiéndose a lo que dice el Estatuto Tributario Nacional. Ejemplo, el Estatuto Tributario Nacional presenta unas sanciones del 10% y del 5% por extemporaneidad en las declaraciones, pero en el distrital se manejan del 4 y del 1.5%, ¿sí? Entonces ahí sí lo puede modificar, pero favoreciendo al contribuyente. En ese caso que está hablando de la extemporaneidad, hace referencia a que todos los municipios publican su calendario tributario. Entonces, si no se cumple con las obligaciones en las fechas que dice ese calendario, ahí es cuando entraría la sanción. Esa extemporaneidad sí parte del calendario tributario, pero esa extemporaneidad la calcula el contribuyente. Cuando sin intermediación de la administración, el contribuyente ve que se le venció el calendario tributario. Si nosotros hacemos un símil o comparación con una entidad bancaria, cuando usted tiene un crédito, la entidad bancaria le pone unas fechas para pagar las cuotas. Si usted se pasa de un día a 2 días, pues la entidad bancaria le cobrará unos intereses moratorios. En el caso de los impuestos, entonces le cobrará una sanción por extemporaneidad, por presentar esa declaración fuera de tiempo, más los intereses que generen esos impuestos por el tiempo que se demoró en pagarlos. O sea, también se aplicaría como ejemplo, como para que las personas nos comprendan. Llegó el recibo de la luz, tiene una fecha, no se pagó en esa fecha, entonces se corre el riesgo de que le corten el servicio y además le toque pagar por la reconexión. Esa sería como la sanción, ¿cierto? Sí, exactamente, sí aplicaría esa sanción, sería como la reconexión. En este caso, en el recibo de la luz, como pone el ejemplo, esa reconexión es una tarifa fija, un monto fijo. En la extemporaneidad tiene una variable, que es los meses que incurra demora el contribuyente. Entonces tendrá una tarifa del 1.5 por un mes. Si son 2 meses será el 3, si son 3 el 4.5, etcétera. Es 1.5 por cada mes o fracción de mes. En el caso extremo, se pasó 32 días, le cobrarán 2 meses de sanción. Se pasó 2 días, le cobrarán 1 mes de sanción. O sea, mes o fracción. Mes o fracción de mes, así es. Listo. Y bueno, de los impuestos que más conoce el contribuyente bogotano, gracias a que nuestra ciudad tiene una muy buena cultura tributaria, es el impuesto predial. Entonces, ¿cuáles incumplimientos son los que más frecuentemente un contribuyente por algún descuido o porque no alcanzó a reunir el dinero para pagar su impuesto, cuáles son, digamos, en líneas generales, las causas por las cuales se ven inmersos en este tipo de sanciones? A partir del año 2016 se implementa en Bogotá la facturación del impuesto predial y del impuesto sobre vehículos. ¿Qué implica ello? Que de esa forma se le puede evitar la sanción al contribuyente. La administración emite unas facturas, esas facturas ya tienen un valor determinado. Si el contribuyente quiere aceptar esa factura, la presenta. Si no la quiere aceptar, presenta una declaración y cambia ese avalúo que tiene el impuesto. Pero si él deja pasar la factura del día del vencimiento, pues no va a tener una sanción. Ahí sí va a pasar lo que ocurre con el recibo de la luz. Lo que le va a cobrar son unos intereses. Pero si por X o Y motivo el contribuyente no tiene factura, que son hechos ajenos a la administración, en el caso, digamos, los predios nuevos, que todavía no tienen un avalúo, la administración no tiene información sobre esos predios, la obligación es del contribuyente de presentar esa declaración. Y si no la presenta, tendrá esa sanción del 1.5% de cada mes o fracción de mes. Con respecto a eso que acaba de decir, profesor, vi 2 casos que son bien recurrentes con los contribuyentes de Bogotá que no asumen su factura, sino que dicen: yo no considero que el valor del avalúo sea el que me corresponde. Supongamos que el contribuyente no considera bien ese avalúo, entonces cuando hace su declaración baja o escribe un valor más bajo en el formulario para que al calcular le salga un impuesto a pagar más bajito. ¿Ahí qué le podría estar sucediendo a este contribuyente?
como el tema del día de hoy estamos hablando del régimen sancionatorio, entonces toca tener pendiente eso. Esa no es la forma de hacerlo cuando el contribuyente no está de acuerdo con el avalúo, porque más adelante puede ser sancionado. ¿Qué se recomienda? Un ejemplo, llegó la factura porque su predio vale 200 millones de pesos y la persona dice, no, mi predio no vale 200, sino vale 180 millones de pesos. Lo correcto es que él presente una declaración por los 200 millones de pesos, por lo que llegó, haga una reclamación ante Catastro solicitando una modificación del avalúo, porque tengan pendiente que no es la Secretaría de Hacienda la que emite los avalúos de los predios, es la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital. Ellos, con base en información que puede ser fotográfica, visitas, porque también se hacen visitas, o por datos estadísticos, le dan los avalúos a los predios. Ellos tienen un rango en que los predios pueden tener un avalúo entre el 60% y el 100% del valor comercial. Si el contribuyente ve que se pasó del valor comercial, puede radicar una modificación de avalúo ante Catastro. Entonces, como les comentaba, presenta su declaración por 200 millones, radica la solicitud ante Catastro. En caso de que Catastro falle a favor del contribuyente, le disminuya el avalúo, él corrige su declaración. Si no le modifica el avalúo, pues le quedará la declaración que presentó por los 200 millones y evitará la sanción. Es que, profesor, ¿sabe qué es lo que pasa? Que como existe en la legislación colombiana la figura del autoavalúo, esa palabrita los contribuyentes piensan que autoavalúo es que yo mismo me doy el avalúo, pero la ley es clara, es decir que son las unidades especiales de catastro las que hacen el avalúo, las que están facultadas para evaluar predios, o peritos certificados por las lonjas, en este caso sería la lonja de Bogotá. Y si, por ejemplo, el contribuyente decidiera, en vez de poner un avalúo más bajito, pone un avalúo mucho más alto, ¿eso también es sancionable? No, dentro de la norma de Bogotá establece que el valor de los inmuebles, el avalúo se da por autoavalúo. Lo que pasa es que pone un punto de referencia, dice que ese autoavalúo que hace el contribuyente nunca podrá ser inferior al avalúo catastral. Entonces ese es como el límite que le pone, pero hacia la parte superior puede incrementar el avalúo en el valor que estime conveniente. El hecho de sancionatorio sería en el momento en que él declare por un valor inferior al avalúo catastral. Perfecto. Sigamos con este tema tan interesante que es el de los predios, porque como lo habíamos dicho antes, es el que más tiene en la cabeza el contribuyente. Supongamos que cuando cambia el avalúo, como es el sistema el que internamente tiene unas tablas donde aparecen las tarifas del impuesto predial, cuando cambia el avalúo cambia la tarifa. ¿Hay qué error podría estar cometiendo el contribuyente cuando hace una declaración y cambió el avalúo y también automáticamente se le cambió la tarifa? Primero que todo, cuando el contribuyente hace la declaración, que lo puede hacer por la oficina virtual, cada contribuyente crea su oficina virtual y ahí diligencia su declaración. Esos datos son automáticos. El contribuyente no puede variar las tarifas. El contribuyente digita el avalúo y el sistema le arroja la tarifa correspondiente. Anteriormente, cuando se hacían las declaraciones de forma manual, las personas cometían el error de colocar un avalúo, una tarifa y hacía mal la multiplicación. Entonces todavía existe en la norma que es la sanción por error aritmético. Ahorita pues positivamente y favorablemente el sistema no deja que se incurran en esos errores, porque es el mismo el que busca la tarifa de acuerdo al autoavalúo que da el contribuyente. ¿Sabe por qué estaba trayendo a colación este caso? Porque hay predios que son de interés prioritario y predios de interés social. Entonces, Catastro emite un avalúo. ¿Y qué pasa cuando el contribuyente no dice que esa factura no es el avalúo que le corresponde? Entonces, cuando lo baja mucho, puede bajar por debajo de los 135 salarios mínimos el avalúo, y por tanto la tarifa le puede quedar como si fuera de interés prioritario o de interés social. Sobra decir que esto solo aplica para estratos 1 y 2. Entonces, en ese caso, se le cambia la tarifa en la plataforma tecnológica que se tiene para hacer la declaración, ¿no es verdad? Primero que todo, esas son unas tarifas que existen
que son las tarifas preferenciales. Entonces los predios de estrato 1 y 2 y algunos predios del estrato 3 tienen unas tarifas preferenciales. El estrato 1 tiene tarifa preferencial del 1 por 1000 y del 3 por 1000. El estrato 3 tiene una tarifa preferencial del 3 por 1000 si no excede los 135 salarios mínimos. ¿Qué pasa si el contribuyente disminuye por debajo de ese avalúo un predio del estrato 3 y lo disminuye a menos de 135? Pues cambia inmediatamente la tarifa al 3 por 1000. Pero fíjese que ahí no hay error aritmético porque el sistema le va a cambiar al 3 por 1000. Ahí va a haber un error por inexactitud normal, que es que cuando suba el avalúo, porque declaró mal, va a subir la tarifa. Pero el error aritmético es cuando la multiplicación como tal no dé el valor que debería dar en la declaración. Ok, entonces estamos hablando de predial cuando la persona decide hacer su declaración por la oficina virtual. Otra pregunta muy interesante que surge a raíz de esto es, listo, yo estoy dentro de las fechas del calendario tributario para presentar mi declaración de impuesto predial y yo mismo me di cuenta del error. ¿Qué puedo hacer para que no me sancione la Secretaría de Hacienda? Primero que todo, cuando se hacen correcciones dentro del límite que tiene que presentar la persona su declaración, no hay sanción. Volviendo a la comparación que hacíamos de las cuotas de los intereses bancarios, ¿qué pasa si a mí se me vence una cuota el 30 de marzo y yo la pago el 20, pero pagué menos? Pues el 21 puedo solucionar, o el 22 puedo solucionar, o el 30 puedo solucionar y no me va a generar ningún interés de mora. Pero si dejo algún saldo para el día 1 de abril, pues ya me generará la mora. Entonces en los impuestos ocurre lo mismo. Todas las correcciones que yo haga antes de la fecha del vencimiento del impuesto, de la segunda fecha, no de la fecha con descuento, sino la fecha de vencimiento sin descuento, no hay ningún tipo de sanción. O sea, la última fecha para pago oportuno. Entonces, si bien le entendí, puede hacer las declaraciones por corrección que quiera, mientras no se pase esa última fecha. Así es, y no hay sanción. Después de esa fecha es que empieza el régimen sancionatorio. Ok, perfecto. Ahora ocurre un hecho también interesante, y es cuando el contribuyente revisa su avalúo y, por ejemplo, se le duplicó con respecto al avalúo del año anterior, que esa es una queja muy recurrente. Entonces, otra vez se va al avalúo que tenía, ellos le dicen recibo, eso es factura, hay que decirle factura, y hace su declaración con el avalúo que tenía en la factura del año anterior. ¿Este es un argumento válido para presentar esa declaración? Primero que todo, lo que dice la norma es que el valor del avalúo que emite Catastro nunca puede exceder del avalúo comercial. Hay una historia que yo siempre cuento respecto a los impuestos, y cuando se atienden los contribuyentes dicen, es que el avalúo me llegó muy caro. Entonces, bueno, qué pena, señor, señora, ¿cuánto es su avalúo? No, es que me llegó por 400 millones y el año pasado estaba en 300 millones. Entonces dice, bueno, listo, perfecto. ¿Y usted en cuánto vendería su casa? Entonces dice, yo la vendería en 600 millones de pesos. Entonces la pregunta es, ¿está mal el avalúo o está bien el avalúo? Dice, no, pues sí está bien, pero está muy alto. Entonces fíjese que no se ha excedido del valor comercial. Entonces lo que deben hacer los contribuyentes cuando les llega la factura del impuesto no es mirar con relación al año anterior, porque pueden haber actualizaciones catastrales. Resulta que en Bogotá la actualización catastral ya está llegando en algunos predios al 90% del valor comercial del inmueble, y anteriormente se tenía el 50%, que ese era otro dato que tenían los ciudadanos. Decían, no, es que el valor de catastro debe ser el 50% del comercial. No, la norma dice que puede ser el 100%. Entonces, cuando les lleguen las facturas, mirar que ese valor que está en la factura sea el que realmente vale el predio. O hay personas que dicen, no, es que a mi vecino le llegó por 150 millones y a mí me llegó por 200 millones. Y fíjense que hay varios factores. En alguna oportunidad pedían una revisión porque el vecino tenía una casa en la esquina, pero desafortunadamente esa calle era una diagonal. Al haber una diagonal, la casa de la esquina quedaba más cerquita a un caño de agua, quedaba como 2-3 metros más cerca del caño de agua que la casa siguiente. Entonces le dijeron, está afectada esa casa por estar cerca al caño, porque puede haber riesgo que más adelante se pueda pedir demolición de esa casa.
por eso el avalúo es inferior. La siguiente casa no está afectada, por esa razón el avalúo es mayor. Entonces fíjese que son varias alternativas, varias variables por las cuales puede cambiar el avalúo de un predio. Ahora, yéndonos a esa parte tan importante que nombró antes, acerca de los predios nuevos. Estos predios nuevos, por lo general, cuando la constructora se los entrega a los propietarios y ya existe una escritura pública donde aparecen los nuevos titulares de ese predio, en la Secretaría de Hacienda de ese predio todavía no tiene el código homologado de identificación predial más conocido como CHIP. Entonces hay que hacer una declaración por bases presuntas. Cuando las personas comienzan a ingresar la información que les pide el formulario, le pide dos datos que son bien importantes: el metraje de la construcción y el estrato del predio. ¿Ahí en qué se puede equivocar el contribuyente que lo puede llevar a una sanción? Primero que todo, cuando la persona va a hacer esa declaración, además de ese metraje y de esa estratificación que solicita, también le solicita el destino del predio. Entonces, ¿qué errores pueden ocurrir? Las personas, cuando los apartamentos vienen con garaje y con depósito aparte, en la parte donde dice tipo de bien, no es residencial, sino que los garajes y los parqueaderos y los depósitos, tienen una variable que dice depósitos y parqueaderos. Entonces, si escogen residencial, pues van a cometer ese error. Y el otro error es en el metraje, que tiene que dar el área privada de construcción. Los inmuebles tienen dos áreas: el área construida y el área privada de construcción. En la Secretaría de Hacienda hay un concepto en el cual informa que en el caso de las bases presuntas, y hagamos un poquito más claridad de las bases presuntas. ¿Qué es las bases presuntas? Como el predio es nuevo, no tiene todavía un avalúo de catastro, entonces hay una resolución que saca la Secretaría de Hacienda y dice: para los estratos 4 el metro está en 4.800, para los estratos 3 en 3.200. Saca área de valor del metro por área construida y por área de terreno. Entonces, como el predio es nuevo, la persona lo que hace es dar esos datos y el sistema le calcula. Si el estrato 4 son 4 millones el metro y tiene 60 metros, pues el inmueble le valdrá 240 millones de pesos. Entonces, me preguntaba de los errores frecuentes. El estrato. ¿Qué pasa con los estratos? Que en algunos predios nuevos el recibo del gas le llega por estrato 3, el recibo de la luz por 4, pero la constructora le dice: ustedes son estrato 4. Entonces, que no es ni el recibo del gas ni el recibo de la luz, sino un certificado de estratificación que lo pueden solicitar con la constructora o con la oficina de planeación distrital, que les va a dar la estratificación de ese inmueble. Exacto. Entonces, si llegan a poner mal alguno de los datos que menciona el profesor René, cuando le den al botoncito calcular, les va a sacar un avalúo, un valor a pagar que no correspondería con el que se debería. Entonces, ese avalúo, si sale muy alto, según lo que entendimos anteriormente, no hay sanción. Pero si es más bajito de lo que tendría que pagar, sería sancionable. ¿Es correcto? Sí. Si es hacia arriba, no hay ningún inconveniente. Digamos, en el caso de las bases presuntas, les decía que el área privada. ¿Qué pasa si el contribuyente pone el área construida total? Es mayor, le va a salir un impuesto mayor. Entonces no hay sanción. Pero ¿qué ocurre? Que el contribuyente podría modificar esa declaración. ¿Y cómo puede modificar esa declaración sin sanción? Puede modificarla por menor valor, ¿sí? Por menor valor. ¿Por qué? Porque se cometió el error, pero por estrato, ¿sí? Por estrato o por metraje. La puede corregir dentro del año siguiente al vencimiento. Pero recuerden que cuando no es una declaración de bases presuntas, sino es una declaración porque yo quise incrementar mi avalúo, esas declaraciones no permiten corrección por menor valor. Entonces hay muchas personas que dicen: no, yo voy a declarar por 400 millones porque pienso vender la casa. Resulta que no venden la casa, entonces dicen: no, voy a corregirla para disminuirla a 300. No permite corrección por menor valor. Y ese es un dato interesante. Supongamos que ya hizo la declaración del pago por esos 400 millones, pero después no salió el negocio. Entonces, ¿él querría hacer esa declaración por menor valor para que le devolvieran plata? Sí, para que le quede. A ver, ¿qué hacen muchas personas? Cuando yo declaro renta, entonces dentro de mi renta
me dice que el costo de los bienes inmuebles activos que yo venda, en el caso de las casas, apartamentos, es el valor del costo o el valor del avalúo por el cual yo haya hecho mi última declaración. Entonces, en este caso, si mi inmueble lleva mucho tiempo, puede ser que me haya valido 200 millones, pero en el predial está en 300, pero yo lo voy a vender en 500. Entonces, si yo sé que lo voy a vender el año siguiente, digamos, lo voy a vender en el 2027, yo tengo que subirle el avalúo en el 2026. Entonces, le pondría 550 millones. ¿Para qué? Para que cuando vea el costo, pues yo no voy a tener utilidad por la venta de mi inmueble, porque lo vendo en 600, pero el costo lo tengo en 550. Resulta que llega el año 2027 y no pude vender el inmueble, entonces yo voy a corregirlo y lo bajo por 400. La norma dice no es prohibido. Si usted autoavaló su inmueble, no puede hacer corrección por menor valor. Listo. Ahora hay una situación que se podría presentar, vamos a ver con el análisis de esta situación, y es que hay un predio que tiene más de un propietario y el primer propietario presentó una declaración y la presentó, digamos que bien, y el segundo propietario no sabía de esa declaración presentada y dice: yo no estoy de acuerdo con el avalúo que me dio Hacienda, porque no dicen catastro, la mayoría de las personas no consideran que es catastro el avalúo, sino que dicen que es Hacienda. ¿Y qué hace? Presenta una declaración con un valor menor al que estaba registrado en el sistema. Entonces, ¿ahí se podría presentar una conducta sancionable? Sí, dice la norma que cualquier declaración que presente después de la inicial se considera una corrección de la declaración. Entonces, si la primera estaba correcta y la segunda la corrige por menor valor, la administración lo sancionaría por inexacto. Y si, por ejemplo, el primer dueño declaró y pagó, y el dueño que no sabía, el otro dueño no sabía que ya estaba presentada la declaración y pagada, y presenta esa declaración inexacta, ¿ahí también cabría una sanción? Pues sí, porque la administración lo va a requerir por inexacto. La administración tiene un periodo de 3 años que se llama la firmeza de la declaración, desde el momento del vencimiento del plazo para declarar o desde el momento de la presentación de las declaraciones que presenten extemporáneas. Extemporáneas son fuera de la fecha calendario del vencimiento para declarar, tendrá sanción. ¿Qué pasa? Todos esos 3 años, todas las correcciones que haga se consideran que serán la última declaración, y esos 3 años que tiene la administración lo puede revisar esas declaraciones y lo puede sancionar. ¿Sancionar por qué? Por inexactitud. Entonces, esa inexactitud sería una sanción del 10% del mayor valor a pagar que dejó el contribuyente de presentar. Ejemplo en lo que preguntaba César. Presentó el primero una declaración con un impuesto de 200.000. El segundo presentó una declaración por 100.000. Hay una diferencia de 100.000 pesos. La administración lo sancionaría por el 10%, serían 10.000 pesos. Pero hay una norma que son las sanciones mínimas, y en el caso del predial, de acuerdo al estrato, hay sanciones de 4 y 5 VTs. ¿Qué son las VTs? Las unidades de valor tributario. Actualmente está en 52.374. Quiere decir que tendríamos una sanción aproximada de 210.000 pesos, sanción mínima. Entonces, en el caso del ejemplo que nos daba 10.000, la sanción van a ser 210.000 pesos. Listo. Entonces, como este es un tema bastante importante, el del predial, por eso nos hemos explayado bastante, pero hay otro impuesto muy importante que manejan la mayoría de contribuyentes de Bogotá, y es el de los vehículos. Entonces, cuando el vehículo está matriculado en Bogotá y la persona, una vez más, no está de acuerdo con el avalúo y, por ejemplo, corrige el avalúo que aparece en la factura y en su declaración pone uno más bajito, ¿hay qué le puede pasar a ese contribuyente? Dentro del avalúo de los vehículos, así como la Unidad Administrativa Especial de Catastro nos da los avalúos de los predios, en el caso de los vehículos, el Ministerio de Transporte emite una resolución año tras año en la cual, de acuerdo al modelo, a la línea, a la marca, al tipo de vehículo, da unos avalúos. Esos avalúos, por lo general, los contribuyentes no discuten mucho el avalúo del vehículo.
hay algo que se llama la homologación del vehículo. Entonces la discusión va en ello. ¿Qué es la homologación del vehículo? Que en las tarjetas de propiedad muchos vehículos no tienen todas las características. Entonces, un ejemplo, dice vehículo, SPAR, pero uno va, mira en el Ministerio de Transporte, entonces dice SPAR full equipo, SPAR automático, SPAR no sé qué, SPAR, como 10 tipos de SPAR. ¿Qué hace la administración? Clasifique ese vehículo con el avalúo más alto que haya del SPAR. ¿Qué debe hacer el contribuyente? Primero, antes de cambiar su declaración, para cambiar la homologación de ese vehículo, tiene que ir con la factura, con los documentos para que el organismo de tránsito que emite la licencia de tránsito, comúnmente llamada como tarjeta de propiedad, le coloque todas las características del carro, ¿sí? Entonces, SPAR, full equipo, línea, no sé, línea X, cilindraje 1100, todas las características para que lo adopte el sistema, lo homologue con las mismas características que tiene el Ministerio de Transporte. No hay otro documento válido. Las personas dicen, no, es que yo llevo el SOAT, yo llevo la factura. No, ese no es el documento válido. O yo llevo una certificación del Ministerio de Transporte. Pues si uno va al Ministerio de Transporte y le dice, ¿cuánto vale un SPAR full equipo? Pues él le da una carta y dice, SPAR full equipo, 20 millones. Pero no lo da con placa. No dice la placa X tal, es un SPAR full equipo. El único documento es la licencia de tránsito. Entonces lo que hace el contribuyente es llevar la licencia para que le homologuen la Secretaría de Hacienda la línea del vehículo y se le genere una factura de forma correcta por el avalúo que es. Ok, y cuando el vehículo es totalmente nuevo y el ministerio no ha emitido un avalúo por ese vehículo, es más, la línea ni siquiera tampoco se encuentra en el catálogo. Entonces, ¿cuál sería el valor correcto que debería poner el contribuyente en el formulario para evitarse sanciones? Dentro de los vehículos nuevos, la normatividad dice que se debe declarar por el valor de la factura antes de IVA. Entonces, las personas compran un vehículo, son 100 millones más 19 de IVA, es el primer año, entonces tiene que pagar impuesto sobre los 100 millones, pero no paga por todo el año. En el vehículo se paga por fracción de año. Entonces compró el vehículo en diciembre, si el impuesto era 1.200.000, pues pagará solo 100.000 porque paga un mes. Ese trámite, por lo general, cuando el vehículo es nuevo, lo hacen los concesionarios, porque es un requisito para la matrícula del vehículo, ¿sí? Cuando van a matricular el vehículo, antes de matricularlo, tienen que llevar los datos del vehículo, factura y después pagar el impuesto con la placa que le otorga la matrícula del vehículo para que el vehículo pueda circular. Después, lo que es el SOAT, los otros documentos que necesita el vehículo. Entonces, casi que en esa parte, cuando el vehículo es nuevo, no hay error. No hay error porque el que lo matricula es el concesionario y él tiene los valores de la factura de ese bien. Sí, pero cuando ya el vehículo lo tienes el propietario, lo último que piensa una persona cuando está estrenando carro es en los impuestos. Entonces, ¿qué pasa? Que nunca le dijo al concesionario, ¿me puede dar un certificado o copia de la declaración que presentó para así mismo yo saber que esto quedó bien? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega a su oficina virtual se encuentra que el carro no está con la homologación de la que nos estaba hablando. Y se va a encontrar con que no tiene avalúo, entonces le toca ponerlo a mano. Ahí después, por ejemplo, si lo compró en diciembre, pero a 1 de enero no está la homologación en el Ministerio de Transporte y tampoco en la Secretaría de Hacienda, ¿cuál valor le tocaría poner ahí a ese dueño, ya a esa persona natural? Lo que pasa es que los vehículos, por lo general, se venden con un modelo siguiente. Entonces, una persona está comprando un vehículo en el 2026, si yo compro un vehículo hoy, ya me están facturando modelos 2027. ¿Cuándo va a salir en las tablas del Ministerio de Transporte un modelo 2027? Sale en el 2028. Quiere decir que en el 2026 y en el 2027 yo tengo que tributar como si el vehículo fuese nuevo, ¿sí? Fuese nuevo por el valor de la factura antes de IVA. Ah, ok, perfecto. Entonces, si tiene la factura del vehículo con ese mismo valor, hace su declaración y no estaría sujeto a sanciones. Exactamente.
con el ejemplo que coloqué, no que sea modelo 2027, porque si compra un vehículo hoy, modelo 2026, en las tablas del ministerio del 2027 ya va a salir el modelo 2026. Ok. Ahora, pues esto también aplica para predial, pero vamos a hacer el ejemplo con vehículos porque estamos dando consejos útiles para que se eviten dolores de cabeza. Supongamos que la persona hace la declaración de su impuesto vehicular fuera de la fecha de calendario y además pone un avalúo incorrecto, es decir, inferior incluso al que tiene la Secretaría de Hacienda en su sistema de información tributaria. ¿Ahí cuáles sanciones le cabrían al contribuyente? Primero que todo, cuando él presenta la declaración extemporánea, el sistema le va a calcular la sanción por extemporaneidad. ¿Sí? Entonces ahí tiene la sanción por extemporaneidad porque se pasó. Pero resulta que esa declaración, como fue extemporánea y fue mal presentada, el contribuyente la puede corregir más adelante. Voluntariamente la corrige y no pasa nada. Pero cuando es motivada esa sanción, cuando hablamos de motivación de las sanciones, es porque la administración le va a emitir un acto, en el caso de los inexactos, un requerimiento al contribuyente, diciéndole qué errores cometió. Entonces, como esa declaración fue extemporánea, además de la sanción por corrección que hablábamos del 10% del mayor valor a pagar, tiene una sanción del 5% del valor de la sanción de extemporaneidad que calculó en la primera declaración, porque la inicial fue extemporánea, entonces también tiene una sanción que se llama sanción por sanción mal liquidada. O sea, le caen dos sanciones. Dos sanciones, porque la primera la declaró extemporánea y la declaró mal. Ah, ok. Listo, entonces hablamos de los dos principales impuestos que manejan en su mente, en su cabeza, los contribuyentes de la ciudad. Ahora, ya otro tipo de contribuyentes manejan el impuesto de industria y comercio. Ahí también se maneja el tema de la extemporaneidad y de la inexactitud. Pero además ellos tienen otro problema, y es que cuando van a corregir, ellos mismos tienen que calcularse su sanción, ¿no es verdad? No, cuando el contribuyente de ICA va a corregir, dentro de la plataforma de la Secretaría de Hacienda, la oficina virtual les calcula las sanciones, tanto la sanción de corrección como la sanción de extemporaneidad. Entonces, en el caso de que la persona vaya a calcular la extemporaneidad, por el número de meses marca sanción por extemporaneidad o le marca sanción por inexactitud. Y esas sanciones, todas las sanciones de las que hemos hablado, tienen unos principios, que son los principios de favorabilidad, que también están en los tributos nacionales. Entonces, cuando va a calcular esa sanción, dice que si la persona se ha comportado bien en los últimos 2 años, pues la sanción se le disminuirá al 50%. Y si se ha comportado bien únicamente en el último año, se disminuirá al 75%. Entonces, esas sanciones que se calculan, el mismo formulario le pregunta al contribuyente cuál le aplica, la reducción del 50%, la reducción del 75%, y hace los cálculos de esa sanción, al igual que los intereses cuando vaya a realizar los pagos. Ok, perfecto. Ahora, miremos el caso donde la persona cumplió con la presentación de la declaración a tiempo, es decir, en las fechas estipuladas por el calendario tributario, pero no pagó. ¿Ahí qué puede suceder? En ese caso no hay sanciones siempre y cuando la norma no estipule que las declaraciones deben ser presentadas con pago. ¿Para qué declaraciones ocurre esto? Para las declaraciones de retención de industria y comercio y para las declaraciones de vehículos. No las facturas de vehículos, sino las declaraciones. Las declaraciones que presente el contribuyente de vehículos tienen que ir con pago. Si no se presentan con pago, no son válidas, son ineficaces. Pero las otras, como predial o industria y comercio, si la persona las presenta sin pago, no hay inconveniente. Se generarán intereses de mora. Uy, eso es importante ahondar un poquito más en ese tema. Supongamos que yo tengo mi carro y no presento, o bueno, sí, presenté la declaración, pero no pagué. Es decir, la presenté en la fecha, antes de que se venciera la última fecha para pago oportuno, para presentación y pago oportuno. ¿Eso quiere decir que al otro día esa declaración no existe? Tiene fecha para pago hasta el último vencimiento. Entonces usted la puede presentar, la presenta hoy, pero el vencimiento es el 30 de marzo.
Entonces deja pasar los días y el 30 de marzo la paga. Si usted no la paga el 30 de marzo, sino que la paga posterior, ya tendría que el 1 de abril presentar una declaración con sanción e intereses, porque si el plazo para presentar era 30 de marzo, ya no cumplió con presentarla con pago, porque la norma dice presentarla y pagarla, en el caso de impuesto de vehículos. Ok, y lo mismo aplicaría para la declaración de retención de industria y comercio. En el caso de retención de industria y comercio, dice que si yo presento las declaraciones puntuales, si la declaración vale 10 VTs, yo tengo un año para pagarla. Entonces solo me dan ese plazo para que pague. Si yo dejo pasar el año y no la pago, tendría que presentar otra con sanción. Y dice que si vale más de 10 VTs, tiene 2 meses para pagarla. Si no la pago en esos 2 meses, tengo que presentar otra declaración con sanción. Ahora sucede en el caso de industria y comercio algunos casos particulares, sobre todo con el caso de esto de las retenciones. Y es que yo voy a hacer mi declaración de ICA, impuesto de industria y comercio, y a mí me retuvieron. En otros agentes de retención me retuvieron, pero no me entregaron mis certificados. ¿Está bien que yo presente mi declaración sin esos certificados? Lo correcto de las declaraciones, tanto para ICA como para renta, siempre pongo el ejemplo en renta, porque la mayoría de contadores, para descontarse en las retenciones en renta, buscan los certificados. Y si no tienen los certificados, no se descuentan las retenciones, para evitar sanciones de la Administración Nacional, en este caso la DIAN. Pero en el caso de ICA, muchas veces se descuentan sin tener los certificados. Recuerde que opera lo mismo. Uno de los requisitos es tener los certificados. Los certificados son como un cheque para pagar los impuestos. ¿Qué pasa si las personas les hacen retenciones y no les piden los certificados? Presenté un proyecto de un artículo para la resolución de medios magnéticos del 2025 que se presenta al 2026 y es reportar a las personas que le aplicaron retención y no le emitieron certificados. Entonces los que presentan medios magnéticos, si aprueban ese artículo, tendrán que informar quiénes no les pidieron certificados. ¿Para qué? Para que la administración persiga y sancione, persiga en el buen sentido de la palabra, y sancione a esos contribuyentes que hicieron retenciones y no expidieron los certificados. Pero los requisitos es tener el certificado. La norma, el decreto 1625 del 2016, menciona en lo que tiene que ver con retenciones de renta, que en la norma distrital dice que cuando no haya normatividad para retención de ICA, se aplicaría la normatividad de retención de renta. Por eso menciono ese artículo del 1625. Dice que hay otros documentos que hacen las veces de certificado, como son la factura de venta o el soporte de pago, siempre y cuando en ellos se discrimine la retención. Ok, entonces, en un principio no habría sanción. Si no tiene los certificados, sí. O sea, el requisito es tener los certificados. Si la administración me pide los certificados y no los tengo y me desconté retenciones que no están certificadas, no son válidas. No son válidas. Tengo que modificar mi declaración y habría sanción o buscar el certificado. ¿Y esa sanción sería por inexactitud? Sería por inexactitud porque el valor de las retenciones disminuiría. Entonces, si yo tenía un impuesto de 1.000.000 y me desconté 500 de retenciones, pues cambiaría porque ya no serían 500 por pagar, sino si la bajo a 400 serían 600 por pagar y habría una sanción por el mayor valor a pagar. Y ahí cuando me toca hacer esa corrección ya posterior a la fecha de presentación oportuna, ahí también me cabría una sanción por extemporaneidad. No, porque no hay extemporaneidad, es solo inexactitud. Él presentó su declaración con unos valores que no corresponden, pero él no es extemporáneo. Lo que le cobrarían serían los intereses de mora por esos 100.000 que dejó de pagar. Pero no hay extemporaneidad, sino solo inexactitud. Ok. Y hay un asunto importante ahí es, ¿me tengo que esperar a que la secretaría me llame la atención o yo mismo antes de que me llame la atención presento esa declaración por corrección? Vamos a tocar, digamos, iniciando a tocar un tema de cómo puedo evitarme yo esas sanciones con la administración. Entonces, esa sanción nace, digamos, va a donde va dirigida su pregunta. ¿Cómo puedo yo darme cuenta antes de? Pues si yo me voy a dar de cuenta de que está mal antes de,
pues mejor cuando la haga por primera vez, yo tomo unos parámetros para decir que tengo correcto. En el caso de industria y comercio y de lo que nos pregunta César de las retenciones, tener los certificados. Si no tengo los certificados, no me descuento las retenciones. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo vaya a reportar las personas que me retuvieron, yo las reporto, la administración me requiere y me dice, usted se descontó unas retenciones y me reportó a estas personas, envíeme los certificados. Entonces lo que voy a decirles, no, es que yo no tengo los certificados, entonces me van a sancionar. Entonces fíjese que si yo ya sé que no tengo los certificados, lo mejor es no descontarme esas retenciones. Ok, perfecto. Entonces, estamos ya finalizando este tema y como grandes conclusiones debemos tener que lo mejor es tener siempre a la mano la información correcta, y en el caso de predial, si nosotros queremos de alguna manera rechazar la factura, dejemos los mismos valores que venían en la factura en la declaración para que no nos sancionen. Corregir antes de la última fecha de vencimiento de declaración y pago oportuno. Y en caso de que nosotros encontremos algún error, nosotros mismos podemos corregir las veces que sea necesario antes de la fecha de vencimiento y no tendremos ninguna sanción. Así es. De otra parte, cuando la administración pensó en la facturación del impuesto predial y del impuesto de vehículos, lo que se buscaba era aliviarle esas sanciones a los contribuyentes de predial y vehículos. ¿Por qué de industria y comercio no se factura? Porque es sobre los ingresos y la administración no conoce los ingresos de los contribuyentes. Entonces, con predial ya se está facturando más o menos el 99% de los predios de Bogotá y el 99% de los vehículos. Entonces las personas dirán, bueno, pero ¿por qué a mí no me llegó factura? Si nosotros miramos que son 4 millones de contribuyentes, pues el 1% son 40.000 contribuyentes. 40.000 es medio estadio, es un estadio el Campín. Entonces esas son las personas que es que no están llegando las facturas. No, ya son muy pocas y se espera que con el tiempo se llegue al 100% de la facturación, y ese es uno de los puntos favorables que tiene el contribuyente para no incurrir en sanciones. Como lo mencionaba César, mire su factura en el caso del predial y en el caso de los vehículos, mire que ese sea el avalúo del predio. No lo miren por el lado de que esté alto o bajo, mírenlo por si ustedes van a vender el predio, ¿lo pueden vender en eso? Digamos, si a una persona le llega una factura por 250 millones y dice, uy, esto está muy caro, pero si alguien llega y le dice, tome los 250 y véndame el predio, dice, uy, no, eso está muy barato, entonces fíjese que la factura está correcta, ¿sí? Puede ser cercana al avalúo comercial. Y lo otro, lo que mencionaba César, también si tengo que hacer correcciones, hagámoslas antes de. Por lo general, digamos, en el impuesto de industria y comercio, las personas cuando hacen sus declaraciones ya saben en qué parte la administración los puede requerir, y muchas veces dicen, hagamos la declaración a ver si pasa, y resulta que pasó una vez, pasó 2 veces, y en la tercera la administración le dijo, esto está mal. Entonces las personas dicen, pero es que yo lo he hecho así 3 veces. Sí, pero es que no todas se fiscalizan. Se determina, se detecta el error y se fiscaliza y se sanciona, porque no da, digamos, para sancionar a todas las personas, ni da la información para fiscalizarlos. Eso que acaba de decir es muy importante respecto al predial. Y hay otra cosa que la gente tiene que tener en cuenta, y es que cuando se trate del tema de avalúos, no se dirija a Hacienda, como lo dijo el profesor René en un principio. Ese es un tema de la Unidad Especial de Catastro Distrital. Si tiene alguna inconformidad, primero diríjase a ellos y mediante resolución les van a contestar si se corrige o si se mantiene el avalúo de ese predio, porque las personas se toman la decisión de cambiar el avalúo y muy probablemente eso les va a llevar a una sanción. Entonces vamos a tener ya una siguiente sesión en la que vamos a hablar en específico de cómo es el sistema de régimen sancionatorio en Bogotá y cuáles son los recursos que le asisten al contribuyente en cada una de esas etapas. ¿No es verdad, profesor? Así es. Para adelantar un poquito, cuando la administración va a sancionar al contribuyente, antes de sancionarlo le informa con unos documentos, unos actos que se llaman los actos previos. Entonces, si no declaró, lo invita, le dice, usted no ha declarado, lo invito a que declare,
para que la sanción sea menos grave. Si está mal, dice, lo invito a que corrija, para que corrija. Pero si no responde esos actos previos, entonces le envía un acto definitivo en el cual le dice, qué pena, usted no me corrigió, su declaración va a ser esta. Usted no me presentó declaración, entonces su declaración va a ser esta. Y por medio de un acto le emite ese documento que va a hacer las veces de declaración, y en caso de no pagarlo, pues va a ser el acto que va a ser cobrable en las etapas de cobro, que es otro paso más adelante, que ya no tiene que ver con las sanciones, sino con las medidas cautelares que puede tomar la administración por usted no haber pagado sus impuestos. Entonces ahí ya veremos en la etapa de cobro que puede haber un embargo de unas cuentas, embargo de bienes, puede haber secuestro de los bienes, remate de los bienes, ¿sí? Lo que busca la administración no es, digamos, con esto llegar hasta allí, ¿sí? Sino llegar a un acuerdo, decir usted debe unos impuestos, ¿por qué no los ha pagado? Y de qué forma hacemos una facilidad o un acuerdo para que usted pague sus tributos. O sea, recordar a los contribuyentes que la función principal de la Secretaría de Hacienda no es sancionar a los contribuyentes, es recaudar los impuestos. Sanciona es cuando ya no se cumplió adecuadamente con las obligaciones en los tiempos en los que se ha estipulado por parte de la administración y que están publicados en el calendario tributario que se encuentra en la página de la Secretaría de Hacienda www.haciendabogotá.gov.co. Entonces nos veremos en la próxima sesión, donde hablaremos ya de en forma más específica de las etapas que hay en el régimen sancionatorio, y esperamos que estos consejos útiles que dimos el día de hoy les sirvan para evitarse dolores de cabeza. Entonces, muchas gracias a Rey, muchas gracias a U Republicana Radio y a la Corporación Universitaria Republicana por este espacio que nos ha permitido, a la Secretaría de Hacienda de la Oficina de Cultura Tributaria. Gracias por su atención. Antes de terminar, quiero colocarles un ejemplo, que es que en el tema sancionatorio, cuando hablamos de este tema, es estar mirando un punto negro en la hoja blanca, porque de parte de la Secretaría de Hacienda de Bogotá debemos agradecer la puntualidad y cumplimiento que tiene la ciudadanía con los impuestos en Bogotá. Vemos cómo los cumplimientos llegan a un 95-97% de los impuestos. Entonces, gracias por ese aporte, y el puntico negro que estábamos viendo en la hoja blanca simplemente lo informamos porque hay pocos que incurren en estas sanciones. Gracias a todos, gracias a la universidad y feliz tarde. Nos vemos en otra oportunidad. A ustedes, gracias por acompañarnos en este espacio de la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, hoy con este tema relacionado a los impuestos y a las posibles sanciones, ¿no?, que se podría llevar una persona pues que no paga de manera oportuna el régimen sancionatorio de los impuestos distritales en la capital colombiana. En segundos estaremos finalizando el en vivo y usted podrá disfrutar nuevamente de este espacio. Por ahora, gracias por acompañarnos y nos encontramos en una próxima oportunidad con más de estos programas institucionales. Recuerde visitar nuestra página web www.urepublicana.edu.co para conocer más acerca de nuestros diferentes programas profesionales, especializaciones y carreras profesionales. También, por supuesto, Hoy queremos contarte las razones por las que elegir a la Corporación Universitaria Republicana es tu mejor opción. Llevamos más de 20 años en la formación integral de nuestros estudiantes. Es así como contamos con más de 10.500 egresados que aportan al desarrollo de nuestro país. ¿Cómo lo hacemos? Impulsamos a nuestros estudiantes a la creación, desarrollo y transmisión de conocimiento en cada área del saber, estimulando vocaciones intelectuales y cultivando talentos profesionales. Contamos con docentes altamente cualificados y con más de 130 publicaciones y reconocimientos a nivel nacional. Te ofrecemos formación presencial y formación virtual para que aproveches las facilidades que te ofrece el mundo digital. Te brindamos asesoría psicológica y más de 35 actividades de bienestar para fortalecer tus habilidades. Somos la corporación con los costos más cómodos del mercado y con diferentes facilidades de pago para que inicies ahora. Conoce las 9 opciones de programas profesionales y 19 especializaciones y elige la que más te interese. Síguenos en nuestras redes sociales y escríbenos para ayudarte con tu proceso de inscripción. ¡Te esperamos! Más de 20 años formando profesionales, ética, social y científicamente.
Corporación Universitaria Republicana.